a través de que el corazón se endurece, ya no somos sensibles, ya los mensajes nos pasan por el lado, las palabras, por más llena del Espíritu Santo que estén, las obviamos, porque no queremos rendirnos ante Dios. Hemos perdido toda sensibilidad y volvemos nosotros a vivir como antes, esclavizados. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea llenando sus vidas de grandes bendiciones. De verdad que nos sentimos contentos, felices, porque, y digo, porque sé que usted también se siente así, de que Dios le haya permitido un día más de vida, un día más le haya permitido para que en medio de cualquier proceso que hayamos estado pasando, recordemos que Dios no nos ha dejado solos. En medio de esta pandemia, de esta crisis económica en el que vive la población mundial entera, a la cual nosotros pertenecemos indiscutiblemente, debemos de decir que las cosas para nosotros son diferentes. No es que nosotros no pasamos achaques, dificultades, necesidades, enfermedades, crisis económica. No, es que nosotros tenemos un Dios bueno y poderoso que siempre está con nosotros en cualquier momento, con una nueva identidad. Sabía que hay muchísimas personas que todavía viven como si no hubiesen sido transformados y andan por ahí que no parecen ser verdaderamente hijos de Dios. Otros, nadie ni se imagina que pertenece a un reino tan justo y tan grande como el de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vamos a aprender nosotros viviendo con una nueva identidad, según la carta que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 17 hasta el 32. Pero antes, como siempre, vamos a hacer una oración muy especial y vamos a presentarle al Señor este estudio, nuestras vidas, para que sea el Señor dándonos mayor conocimiento para que podamos, claro, entender su divina palabra. Dios, gracias, Dios, porque solo por ti y para ti nosotros aún estamos de pie. Gracias, Señor. Mira, Dios, los que están pasando y viviendo situaciones difíciles, aquellos que están enfrentando, Dios mío, la crisis económica, otros, Dios mío, la enfermedad del coronavirus. Yo te pido que de una manera muy especial te pedimos todos nosotros, unidos, juntos, Señor, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos. Que no te olvides de ellos ni un solo momento, que a cada instante tu amor, tu protección divina esté con cada uno. Permítele, Dios mío, que a pesar de lo que estén pasando, Dios, nunca su fe mengüe, que no pierdan la fe, que sigan confiando en ti, que sin importar, Dios, tú sigues teniendo la última palabra. Gracias, Señor. Danos conocimiento para entender tu palabra y ayúdanos a sacar en mejor provecho, Dios, y en este mundo nosotros ser las personas que te representan. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor que reina y vive para siempre. Gloria a Dios. Recuerden, ustedes pueden también escribirnos por WhatsApp al más de prefijo 1-809-816-7716, como también pueden dejarnos pues comentarios debajo del video en YouTube, también en Facebook y también tirarnos privado. Estamos para servirle, estamos trabajando para el Señor y eso es lo más importante, sabiendo que el trabajo en el Señor, nuestro trabajo en el Señor, dijo Pablo, no es en vano. Por eso yo le digo a usted, saque tiempo para trabajarle a Dios, que sin importar, usted está acumulando tesoro en el cielo. Alabado sea el Señor. Vamos a iniciar de una vez con este estudio que sé que será de gran bendición para su vida, pues nos confronta y nos ayuda a entender realmente dónde nosotros estamos, viviendo con una nueva identidad. Vamos a iniciar. Y dicen nuestros primeros versos, Efesios capítulo 4, versos 17 y 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo la palabra de Dios. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente. Vamos a iniciar con este verso bíblico de introducción. Note lo que Pablo le dice a la iglesia de Efesios y actualmente nos dice a nosotros, o sea, el Espíritu Santo usando a Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Es un mandato que él emplea aquí de esta forma, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerden que los efesios no eran judíos, por eso él le dice como los otros gentiles. Le está hablando de aquellos que no habían conocido la gracia del Señor, de aquellos que no habían aceptado a Jesucristo. Y él le dice, ustedes tienen que recordar algo, que ya no deben andar como los otros gentiles. No importa si eran sus amigos, si eran sus parientes, familiares, ya su vida es diferente. En el momento que nosotros hemos llegado a los pies del Maestro, que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, debemos de entender algo, que somos nuevas criaturas, que ya no somos las mismas personas de antes. Si mentíamos, no debemos mentir. Si engañábamos, no debemos de engañar. Si hacíamos cuantas cosas inclinados al pecado, ya debemos de ponerla a un lado porque somos nuevas personas. Por eso quiero que no olvide el tema de este estudio, viviendo con una nueva identidad. ¿Ha conocido usted cristiano que parece inconverso? Muchas personas dicen que hay inconversos que parecen cristianos, pero es porque miran lo superficial. Es que si una persona no tiene a Dios, puede ser manso, puede ser tranquilo, puede verse decentemente en cuanto a su vestimenta, su formalidad, pero lo que nos identifica va más allá de un atuendo. Pero sí, de verdad quiero decirle que de seguro estoy que tanto usted como yo hemos conocido personas cristianas que parecen inconversas a diario. Personas que profesan la fe con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Qué amargo y triste es esto, que vemos que las personas, en vez de parecerse a Jesucristo, andan corriéndole a la verdadera identidad que Dios nos ha puesto en el momento que llegamos. Entonces tendríamos que poner en una tela de juicio: ¿se ha nacido de nuevo? ¿Han aceptado a Cristo o es que andan en una religión? Pero lo más importante es, poniendo a un lado lo que pensemos de los demás, que estas palabras nos identifiquen a nosotros, que podamos ver realmente si estamos nosotros viviendo con la nueva identidad que el Señor nos ha otorgado. Porque quizás nosotros estamos de aquí para allá, nos parecemos un día cristiano, otro día nos parecemos al mundo. ¿Ha conocido usted personas así? Pues claro, hay muchísimas personas así en la iglesia. Pero usted no debe ser así. Tengo la fe de que usted no es así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note cómo Pablo enfoca aquí algo muy importante: teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué pasa cuando el entendimiento es entenebrecido? Hay algo que no podemos nosotros olvidar. Un entendimiento entenebrecido es cuando la persona, por más que escucha la palabra de Dios, tiene leyes terrenales e ignorantes se vuelven porque no quieren conocer de Dios. Y el Señor le habla esto, escuchan tal mensaje, leen la palabra de Dios, sin embargo su mente está entenebrecida, porque confían más en lo que ellos se autoenseñan más que lo que la Biblia enseña. Si leen la palabra, comienzan a tergiversarla, piensan que como el pastor o el predicador le enseña no es lo normal. Ellos siempre dicen, eso es que quieren que uno cambie, eso es que quieren que uno haga esto. Porque tienen una mente entenebrecida, así mismo como las personas del mundo. A esto que Pablo se refiere. Las personas que no han conocido al Señor viven cegados. Las personas que no han conocido al Señor andan por el mundo con sus ojos, lamentablemente,
cegados, no pueden ver, dan lástima, dan vergüenza, saben que van hacia un precipicio, sin embargo, mejor adelantan sus pasos. A eso Pablo se refiere, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. ¿Quiénes hacían de este mundo? Si este mundo verdaderamente supiese quién es Dios, si conocieran al Dios verdadero, no al Dios que le han vendido una religión, que le han vendido sus padres, que le han vendido durante tantos años, que por el hecho de simplemente decir yo confío en Dios, ya Dios está de su lado. No es así. O cuando tienen miedo, están pasando por alguna tribulación o algún problema, siempre suelen autocitarse el Salmo 91. Pero ese salmo, y hago un paréntesis para decirle algo muy importante si usted, amigo, me está mirando ahora y está escuchando la palabra de Dios. Y lo que le quiero decir con todo respeto, consideración, amor, estima, es que el Salmo 91, como todas las promesas que hay en la Biblia, están sujetas a condiciones. Y la del Salmo 91 al inicio dice: el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, si no habita en la morada del Señor, si no habita en los brazos del Señor, entonces las demás promesas que a continuación en los demás versos desglosa el Salmo 91 no tiene ninguna validez. Por eso es importante que nosotros atendamos a la palabra del Señor. Y Pablo le dice a los Efesios y nos dice hoy el Espíritu Santo a nosotros, de qué manera nosotros debemos de vivir. Que muchas veces, por la forma como estamos viviendo, estamos ajenos a la vida de Dios, o sea, a los privilegios, a las ventajas, a las cosas que verdaderamente nos vivifican y no a aquellas que espiritualmente nos mantienen muertos. Pablo los identifica y le dice por la ignorancia, por el desconocimiento. Ignorancia significa desconocimiento que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Perdóneme que le haga tantas preguntas, incluso seguiré haciéndoles más. ¿Está duro su corazón? ¿Sigue usted albergando en su corazón dolor, amargura, resentimiento? ¿No ha perdonado a aquellas personas que un día le lastimaron, le ofendieron, le dañaron, le engañaron? Déjeme decirle, solamente en Jesucristo ese corazón que parece como piedra comienza a ser un corazón conforme a la voluntad de Dios. Es importante que atendamos al llamado de Dios a través de su palabra y no, a la verdad, hacer caso omiso cuando escuchamos la palabra. Oh, eso es otra vez predicando. No, ¿qué es esto? El otro. Sin embargo, Dios sigue hablando con nosotros. Sin embargo, sigue llamando nuestra atención para que podamos relacionarnos íntimamente con Él. Dice el verso 19 y el 21, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo enfoca el descuido espiritual aquí. Por eso es que la palabra del Señor nos dice a nosotros, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Por eso nosotros debemos de estar velando. Por eso nosotros debemos de estar con nuestra mente siempre puesta en Jesús. Nuestros ojos, como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si descuidamos, si miramos a un lado o al otro y no al frente, al blanco de la soberana vocación, nos vamos a desviar y comenzaremos a vivir una vida semejante a la que antes vivíamos cuando no conocíamos al Señor. Note lo que Pablo le dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, a través de que el corazón se endurece, ya no somos sensibles, ya los mensajes nos pasan por el lado, las palabras, por más llena del Espíritu Santo que estén, las obviamos.
porque no queremos rendirnos ante Dios. Hemos perdido toda sensibilidad y volvemos nosotros a vivir como antes, esclavizados, viciados como el viejo hombre o la vieja mujer. Pero nuestro Señor nos habla claramente a nosotros y nos dice que nos volvamos a Él, que nos volvamos verdaderamente y que podamos entender lo que Él quiere con cada uno de nosotros, individualmente, colectivamente, que nos adentremos a una relación pura y sincera, que no basta solamente con decir, Él es mi Padre, si verdaderamente no vivimos con Él como si fuera nuestro Padre, como lo es realmente. De nada basta decir, Señor, Señor, sí con nuestros labios. Expresamos palabras bellas, pero con nuestros hechos lo deshonramos, lo ponemos a un lado, pisoteamos la gracia. Debemos de tener mucho cuidado. Pablo sigue diciendo que se entregaron a la lascivia, y la lascivia es un desorden de deseos mundanos. Y aquí dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso le digo a ustedes, si nos descuidamos, cosas peores de las que nosotros hacíamos antes de conocer al Señor, vamos a terminar haciendo. He conocido muchísimas personas que eran cristianas, fervientes a Dios, que tenían una relación, una vida con Dios y se descuidaron, se deslizaron, cayeron de la gracia y hoy lamentablemente viven una vida llena de impurezas, de cosas que mencionarlas hasta hacen daño, porque se descuidaron. El Señor nos habla hoy sobre viviendo con una nueva identidad. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, no puede tener la identidad, no puede tener el boleto, no puede tener verdaderamente ese sello que le identifica que un día va a morar eternamente con nuestro Padre Dios. Así es que la Biblia nos enseña a nosotros. Continuamos, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo le dice? El modelo verdadero que ustedes deben de seguir es Cristo. Es verdad que muchas personas en el trayecto de nuestras vidas en el Evangelio nos van a inspirar, nos van a llamar a la atención, y todos nosotros tenemos personas que son muy ejemplares, personas que viven una vida íntegra, personas que a nuestro parecer verdaderamente sirven a Dios, son honestas, son personas que sirven a Dios de corazón, aman, son bondadosas, piadosas y tienen interés por el ser humano. Y de una forma u otra nosotros nos identificamos. Pero el modelo a seguir siempre ha de ser Cristo, porque las demás personas pueden fallarnos. Los hombres, todos, en cualquier momento, y Dios libra a aquellas personas a las cuales nosotros siempre hemos tenido en un pedestal. No para adorarlo, sino porque son merecedores de que como su vida la han dado para Cristo. Y esto no lo estoy diciendo de forma para que usted crea que debemos de ser idólatras. Eso no significa idolatría. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Hay personas que son dignas de imitar, porque viven una vida consagrada delante de Dios, porque nadie puede señalarlo, porque dentro y fuera, en el grupo y solos, son las mismas personas. Y el Señor nos dice aquí, a nosotros a través de Pablo por su Espíritu Santo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo es nuestro modelo genuino a seguir. Cristo es a quien nosotros debemos de imitar.